Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pera, muy buenas tardes. Qué gustazo tenerte aquí en la Filuni, en la UNAM. Quiero darle las gracias a Todo Cultura UNAM, a la Dirección General de Publicaciones, a la Filuni 2023 por esta invitación tan grata para conversar con Pera Ortín, maestro de periodismo. Quiero también, Pera, presentarte. Este auditorio está compuesto sobre todo por jóvenes. Entre ellos hay bastantes jóvenes de un proyecto de periodismo de aquí de la universidad que se llama Corriente Alterna. Son ellos la cuarta generación y estaban muy emocionados de venir. Te leyeron con mucho interés. El año pasado, perdona que te interrumpa, esto funciona, sí funciona yo les di un premio en el festival Contarnos MX, que yo era parte del jurado, y ganasteis el tercer premio con una cobertura de deforestación. Sí, creo recordar. Un documental nuestro. Sí, yo era jurado de este. No, o sea, ya conozco a los chicos. Colegas de Corriente Alterna. Entonces, bueno, yo quisiera nada más presentarte muy brevemente. Pera, autor de este libro necesario, fantástico para todos los que hacemos periodismo y para los que, muchas gracias, y para los que nos interesa el periodismo, periodismo Dada, que es una extraordinaria provocación, es una crítica brutal, demoledora a lo que tú llamas el periodismo gaga, la tradición, la manera burguesa de hacer periodismo, en donde estamos, tú dices, metidos en este triángulo de información, actualidad y noticia. Y lo que entre otras muchas cosas, lo que me impactó mucho es que, como dices, nuestro discurso es tan previsible, tan burocrático a veces, que aunque contemos la muerte, el dolor y la pobreza, muchas veces conseguimos volver irrelevantes estos grandes temas, ¿no? Un periodismo que, dices tú, ya no le dice casi nada a nadie. Entonces, bueno, traes una propuesta de hacer un periodismo como ensayo creativo. Tú nos la contarás, querido. No quiero yo extenderme mucho más porque quiero dejarle tiempo al público, a los colegas que trajeron varias preguntas. Así que adelante, Pere, muchas gracias. Gracias, Emiliano, y gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí hoy, pues escuchando un poco, pues como dice Emiliano, una propuesta rupturista. Yo tengo 54 años, yo fui educado en el periodismo ese que estaba comentando ahora Emiliano, ese periodismo de la información, de la noticia, de la actualidad. Me tocó reportear conflictos armados en África, problemas sociales, huracanes, inundaciones, todo eso que se supone que te hace un buen periodista, ¿no? Esa cosa extraña que no sé por qué no escribir bonitas historias sobre cultura no te hace un buen periodista, y se supone que para ser buen periodista tienes que ir a la guerra y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, a mí me tocó hacer esas cosas. Y en esos procesos de desarrollo personal y profesional, asociados también a ver que mis prácticas periodísticas no estaban llegando y no estaban haciendo aquello que decían hacer y no eran aquello que decían ser, no es un juego filosófico, es real. O sea, trabajé en un periódico, en la televisora más grande de mi país, de España, en radios, en fin, todo lo que se supone que tenemos que hacer para ser buenos periodistas y buenas periodistas. Y todo el proceso final, asociado a la madurez, ha llegado a una reflexión crítica muy profunda sobre qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos sirviendo, y si las sociedades a las cuales decimos servir, sean México, España, lo que sea, si estamos cumpliendo esa misión que decimos tener con nuestras sociedades, ¿no? Yo creo evidentemente que no, y lo voy a tratar de explicar hoy aquí con vosotros y vosotras y vosotres, ¿no? Entonces, todas las reflexiones están en el libro, como apuesta también personal, intelectual y económica. El libro se puede descargar directamente y de forma gratuita en PDF y te lo puedes quedar y hacer con él lo que os venga en gana. Y esa también es una apuesta personal y política por el hecho de que una parte del periodismo, como bien sabéis, está generando paywalls, está generando muros de pago, está diciendo que es un servicio público, pero que cuesta carísimo para muchas de nuestras sociedades, y es otro debate económico que tenemos que abordar. Servimos a nuestros inversores que nos pagan el medio, servimos a nuestros lectoespectadores, como me gusta llamarlos, cada vez más lectoespectadores, nos leen, nos usan, nos escuchan. ¿A quién servimos, no?
Entonces, bueno, todo eso está dentro del libro, ya os digo, os lo podéis descargar de forma gratuita. Ahora apuntaremos por ahí, Fran, para que puedan tener y puedan fotografiar el link de la web. Está por ahí también en mi Twitter y eso, pero os lo vais a poder descargar. Y es una decisión mía voluntaria que se pueda descargar, porque para mí es muy importante estar aquí con vosotros hoy, porque yo no tengo ninguna confianza en mi generación de periodistas, ¿no? O sea, ya os digo, tengo 54 años y en la mayoría de los casos son una generación dañada. Mi generación de periodistas es una generación dañada. Pero sí tengo absoluta confianza en lo que vais a hacer vosotras y vosotros y vosotras en el futuro, ¿no? Y ya lo estáis haciendo. Yo creo que hoy, en el mundo en general, se hace muchísimo mejor periodismo que cuando yo empecé. Es un periodismo mucho más serio, mucho más riguroso, mucho más fact-chequeado, mucho más original, mucho más potente, mucho más diverso, mucho más con ámbitos de análisis de la realidad, desde las sexodivergencias a la ecología, al medio ambiente, en fin, todas las cuestiones que hace 35 años cuando yo empecé prácticamente no existían, ¿no? Seguimos teniendo algunos tumores cancerígenos, como la política, la economía y tal, que nos dominan el trabajo en nuestro trabajo periodístico, pero bueno, poco a poco estamos viendo que hay también, gracias a estos aparatos, como los que tenemos todos estos aparatos que han cambiado nuestras vidas, también hay mucha variedad de medios, como lo que puede representar lo que hacéis vosotros en Corriente y muchos otros, que son admirables, que generan un trabajo periodístico brillante. Dicho esto, sin extenderme mucho en la introducción, porque sí quiero que no veáis de ninguna manera mis críticas como que no es posible hacer buen periodismo hoy y como dicen algunos de mis colegas ya con canas y cansados de la vida, es que los jóvenes no saben hacer periodismo, es que los jóvenes no saben reportear. Es que eso es mentira, lo dicen porque son gente que se ha hecho mayor, que ha perdido la ilusión por este trabajo, por este oficio, por lo que sea esto que hacemos. Y repito, esa idea de que el mejor periodismo está aquí y cada vez va a ser mejor, ¿no? En ese sentido, mi aportación, y por eso lo trato de trabajar de una manera diferente. Aquí veis un poco mi práctica personal. Ha ido desde dirigir una revista como de cultura y crónica como Altair, a trabajar donde publicábamos, por ejemplo, viajes a bordo del género. O sea, publicamos un viaje, un número especial completo sobre viajes lésbicos, ¿no? O sea, qué significaba para las mujeres, para las chicas, viajar por el mundo solas, por ejemplo, ¿no? Que es un tema súper complicado y que a mí como editor y como director me daba mucho gusto abordar, porque fueron 36 crónicas de 36 mujeres lesbianas, ¿no? Que viajaban, fueron encargadas un proyecto concreto para viajar el mundo, ¿no? Y contar las dificultades que suponía reportear en Irán, en Afganistán, en Egipto, siendo una mujer con unas particulares características de sus deseos sexuales, ¿no? Y a veces yendo en pareja o a veces tal. Ese tipo de cuestiones hoy cada vez se están abordando más y son muy importantes para nuestras sociedades. Me ha tocado dirigir y generar contenidos en Televisión Española, en La Vanguardia, etc. He trabajado, y me hace mucha ilusión, con algunas de las periodistas que más admiro, como Marcela Turati o Patricia Nieto o Dani Rea, que son mis amigas y mis hermanas a las que adoro y que creo que están haciendo un trabajo inmenso. El otro día estuve hablando con Dani también aquí en la feria. Y bueno, un poco esa reflexión, ¿no? Tocar todos los ámbitos de trabajo te ayuda también a tener una visión panorámica compleja, también completa, casi completa, nunca es completa, de cómo está este oficio, ¿no? Entonces, como me ha tocado dirigir revistas mensuales, como me ha tocado trabajar en la televisión, en la reporteada dura de toda la vida, y la radio y los periódicos, pues un poco eso me ha dado esa sensación, ¿no? Para mí, el periodismo dada es una práctica personal de innovación. Y cuando digo práctica personal, veis que une dos elementos que normalmente hemos sido educados para disociar: la razón y los sentimientos. Acordaros, pienso, luego existo, de Descartes, ¿ok? Para mí, el periodismo es fundamentalmente una actividad intelectual, fundamentalmente, que luego se desarrolla de una forma práctica y contamos historias y en formatos, en narrativas, con personajes, situaciones, fuentes, bla, 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 fact-chequeamos, etcétera, pero fundamentalmente es una actividad intelectual. Esa es una dimensión de nuestro trabajo que hemos ido olvidando en ese tratar de, a mí una cosa que me llama mucho la atención con mis compañeros y mis amigos que dirigen o editan medios, la actualización 24/7. Están todo el día con su celular actualizando si el político ha dicho en Twitter no sé qué y tal, cuando realmente
Luego les pido, oye, pero vamos a ver cuántos clics ha habido. En un periódico gigante en España, 800 clics de esa actualización, ¿no? ¿Realmente hacía falta todo esto para esto? Pues ya lo haremos mañana, no pasa nada, el mundo no va a cambiar por no actualizar a las 2 de la mañana una estúpida declaración de Donald Trump, ¿no? Ya lo haremos mañana. Práctica de innovación personal. También es una ironía y es una provocación y es un atrevimiento que me da el hecho de tener canas y estarme quedando calvo, ¿no? Pues el atrevimiento que te da la madurez, porque ya empiezo a perder todos los miedos que pude tener cuando tenía 25 años a quedarme sin trabajo y tal, pues al final, si me quedo sin trabajo ahora, alguien por ahí, no sé, mis amigos me darán de comer o algo, ¿no? Es un trabajo de ensayo, es un trabajo narrativo, es un trabajo de laboratorio y es un trabajo que aborda una cuestión que yo he ido descubriendo, como dicen los gringos, as we tried, crear belleza. Mientras he ido trabajando esta idea, luego vais a ver el libro, el proceso de crear belleza. La belleza ha sido también despreciada fundamentalmente por el periodismo como si fuera una cosa irrelevante o estúpida, ¿no? Nosotros teníamos que ser duros, duras, sucios, tenía que estar todo hecho así, tirado, como fuera, ¿no? Y a mí es una cosa que siempre me ha molestado. Y en este proceso final de mi trabajo crítico he descubierto que la belleza es un elemento fundamental del periodismo, como lo es también la reflexión intelectual. En ese sentido, yo he planteado un trabajo de ironía, de provocación, de crítica y también en un concepto que a mí me interesa mucho de hedonismo ético. Hedonismo, como sabéis, es la búsqueda del placer en cualquier actividad humana que hagamos, ¿no? En este caso nosotros, o yo lo aplico, el hedonismo aplicado a nuestro trabajo periodístico, a que disfrutemos incluso en las peores situaciones, como nos ha tocado estar, durmiendo en las afueras de Nairobi, la capital de Kenia, en el barrio de chabolas más grande del planeta, el barrio de Chiapas, y hay 2 millones de personas viviendo sin agua potable, sin alcantarillas, sin tal, en medio de las ratas y tal. Y yo estuve reporteando ahí, e incluso en esas situaciones hay un momento donde hay un momento para parar, para tomarse una cerveza que no sé bien cómo se consiguió, y para ver un partido de fútbol, ¿no? En mitad de la situación más extrema de pobreza. Me ha tocado reportear en la frontera norte, en Altar, en Caborca, en Sonora, el paso de nuestros hermanos centroamericanos que se juegan la vida todos los días para cruzar México y llegar a los Estados Unidos en el sueño de una, quién sabe si, ojalá vida mejor, y con una antropóloga que es mi amiga también, Natalia Mendoza, con su pareja Miguel Fernández, un fotógrafo, reporteando esas rutas, ¿no? E incluso en esas situaciones, con los migrantes que están en la plaza de Altar esperando que quien sea reciba el dinero y los cruce, etc., ha habido momento para tomarse una cheve, ¿no? Y charlar sobre la vida y sobre cómo está tu familia. Tal. Y esas cosas casi nunca aparecen en el periodismo, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante esa búsqueda del placer ético. Recordad que es un elemento, yo le añado el adjetivo ético al hedonismo, porque no todos los placeres desde mi punto de vista son válidos, como os podéis imaginar. Y el elemento ético, así como la belleza y el pensamiento son fundamentales para mí, la ética en nuestro trabajo es fundamental, ¿no? ¿De dónde surge todo esto? El periodismo Dada surge de básicamente 4 preguntas que las comparto aquí con vosotras, ¿no? ¿Y si no aceptamos las respuestas disponibles que ofrece el periodismo convencional sobre su propia condición? ¿Y si no aceptamos eso que nos hemos dicho toda la vida que hacemos? ¿Y si no aceptamos las respuestas que nos damos? Bueno, a mí me parece es un elemento central para pensar. Independientemente de cuál sea nuestra respuesta e independientemente de que yo tengo amigos con los que concuerdo en muchas reflexiones y tengo amigos personales con los que no estoy de acuerdo en ninguna de sus reflexiones. Pero mi amistad personal no depende de la respuesta, depende del trabajo de pensar sobre eso. Segunda idea que me planteo sobre la que pensar. ¿Y si rompemos esa tradición del siglo XX, básicamente anglosajona, una tradición que ha acabado convertida en un tradicionalismo? Y que además ese tradicionalismo es conservador. Y que además hace que el periodismo se delimite en un triángulo muy conservador que habla de noticia, información y actualidad. 3 cosas, tú das clase como yo, Emiliano, y que nadie sabe definir bien, ni en la academia, ni en los libros. Aquí arriba encontraremos muchos libros hablando de comunicación, de periodismo y tal. Nadie sabe definir qué es una noticia, qué es información y qué es la actualidad, cómo se genera, qué es, qué significa, cómo se hace. Bueno,
¿Por qué seguimos trabajando con eso? Yo me hago esa pregunta, ¿no? Una tercera pregunta que me planteo, ¿y por qué no replanteamos esto que hacemos como un ensayo creativo y entendiendo el ensayo como un género de la retórica narrativa humana muy bien establecido, de análisis crítico? Perdón, ¿se fue esto? Ahora, vuelto, sí. Para crear otras formas de relacionarnos con eso que aún para entendernos llamamos la realidad. La realidad se ha hecho muy compleja. Estos aparatos que tenemos todos cambiaron nuestras vidas de forma radical, ¿no? Y en esa complejidad, bueno, pues tenemos que, creo yo, el periodismo desarrollarnos de otras maneras, ¿no? ¿Por qué no trabajamos la idea de ensayo, de laboratorio, de prueba, error, como por otra parte funciona el conocimiento humano? Menos en el periodismo, que parece que tiene unas bases establecidas y que solo se puede hacer periodismo de una manera concreta, ¿no? Nos enseñan a hacerlo así en las facultades, hasta que nos revelamos, algunos de nosotros, no todos, nos obligamos a nosotros mismos a enseñar como profes y profas ese periodismo de esa manera, hablar de pirámides invertidas, hablar de la Universidad de Columbia, hablar de Joseph Pulitzer, hablar de todas esas cosas que forman parte de nuestra historia y nuestra tradición, pero que posiblemente hoy no tengan sentido. Yo quiero que hablemos de eso, preguntémonos sobre eso. Y una cuarta pregunta, ¿por qué no, si el periodismo fue una tradición que se inventó hace N número de años, ¿por qué no nos inventamos otra tradición? ¿Dónde está escrito que no podamos inventarnos otra tradición con el periodismo? El periodismo, básicamente, cuando se crea hace 300 y pico años, es un diario de avisos de los barcos que llevan a los puertos, la carga que llevan, cuánta gente han traído, de dónde vienen, a dónde van, qué es lo que hacen. Esa era una manera de relacionarse con la realidad informativa en aquella época. Hoy, nuestra época es diferente. ¿Por qué no nos podemos inventar otra tradición? ¿Dónde está escrito? ¿En qué Biblia, en qué Talmud, en qué Corán pone, en qué libro sagrado pone que el periodismo va a ser así para toda la vida y hasta el final de los tiempos? ¿Por qué? Yo creo que eso lo debemos discutir. Mi idea de discusión, como bien sabéis, y como estamos aquí, pues se llama periodismo Dada. Todo viaje, y el mío también, empieza en un mapa. Empieza en un mapa que siempre está repleto de dudas, de preguntas y de cuestiones que no tienen respuesta en ese inicio del viaje. Luego, al final del viaje, construirás tus respuestas sobre ese lugar que has visitado, sobre esas gentes que has conocido, sobre esa comida que has probado, mil cosas que te sucederán mientras viajas en la vida, ¿no? El periodismo Dada también empieza en un lugar y es un mapa que es generador de ideas para mí, que es el mapa del Polo Norte. Ese es el grado cero del Polo Norte, como si viéramos la Tierra en el punto cero norte desde arriba, ¿ok? Siempre fue para mí esa imagen, cuando conseguí comprar este mapa en papel, que es un mapa gigante que tengo colgado en el despacho de casa en Barcelona, que me llamaba mucho la atención porque si leyerais la parte de abajo del mapa, pone en inglés que si uno sobrevuela el Polo Norte, la deriva, si sobrevuelas con un avión, la deriva puede ser de 1000 millas. O sea, puedes intentar ir a Canadá y acabar en Rusia, porque el Polo Norte magnético te va a derivar, si no eres consciente, de todo el magnetismo que hay en esa parte, en la curvatura del cero norte de la Tierra, del grado cero norte de la Tierra. ¿Por qué utilizo este mapa? Porque es un proceso de reflexión que me provoca creación, enfrentarme a una cartografía, a un espacio en blanco, a algo que yo tengo que pensar. Durante los últimos años he estado pensando en base a ese mapa para desarrollar este libro y el periodismo Dada en general. El mapa se fue llenando, como veis aquí, de ideas, de notas, de correcciones, para tratar de rodear el círculo intermedio que veis que pone verdad, que es esa idea que nos enseñan desde chiquititos en el periodismo, que es lo que debemos perseguir, la verdad. Está en el centro del grado cero norte del mapa de mi periodismo Dada, como de todos los periodismos, por otra parte. Aunque luego, si os interesa el tema de la verdad, es interesante que hablemos de que la verdad es una tradición occidental, la búsqueda de la verdad es una tradición filosófica occidental, que puede ser muy interesante para nosotros, pero que no forma parte de ninguna de las reflexiones de las cosmogonías africanas, asiáticas y de los pueblos originarios de América. La verdad es una cosa básicamente anglosajona, básicamente relacionada con un modelo, no sé, protestante, calvinista, etcétera, y bueno, pues los que no tenemos esa educación, esa cultura y esa manera de entender el mundo, bueno, ¿por qué tenemos que actuar como actúan los anglosajones?
¿Por qué esa búsqueda que es muy suya, y me parece razonable, sabéis cómo son los gringos, que es como picky, ¿no? Que dicen ellos, fact-checking, todo esto, ¿por qué a nosotros nos puede interesar eso? Yo no lo tengo claro que nos deba interesar. Y mis prácticas de pensamiento iban por ahí, ¿no? Discutiendo esa idea de verdad. Yo como pienso es de esta manera, yo no pienso en texto escrito, no sé escribir, soy muy torpe, entonces yo pienso de esa manera, ¿no? Pienso conectando ideas, porque otra de las cosas que he ido descubriendo con el periodismo Dada es que si el proceso es el mismo, el resultado es el mismo. Repito, si el proceso es el mismo, el resultado es el mismo. Si tú acudes al logos, al texto, a la palabra, para tratar de construir una historia, una idea, al final podrás variar la forma, podrás ponerla de color rosa, podrás conseguir mejores o peores personajes para tu historia, fuentes, podrás verificar más o menos, podrás desarrollar una idea más o menos compleja, pero acabarás haciendo más o menos lo mismo. Yo lo que discuto es el proceso y creo que debemos plantearnos otras maneras de acercarnos al conocimiento y al conocimiento periodístico, otras maneras de trabajar. Luego, en la segunda sesión, aquellos que os queráis quedar, vamos a hacer una parte práctica de cómo yo trabajo con mis equipos de redacción, ¿no? Para que veáis un poco un método que hemos ido desarrollando con mis colegas, ¿no? Veis un poco cómo yo trabajo, ¿no? Cómo generar ideas, cómo desarrollar líneas de redacción. No, esto no me lo he inventado yo, esto lo hace mucha otra gente en el diseño, en la ciencia, en las matemáticas. Pero en el periodismo, mis colegas que son periodistas de toda la vida, amigas y amigos, es que, espera, esto es una locura y tal. ¿Para qué vas a...? La noticia es la noticia, o sea, titular, subtítulo, lead y 1900 caracteres y ahí vámonos, o sea, ¿para qué pensar, no? Bueno, pues yo creo que el esfuerzo de pensar siempre merece la pena, ¿no? Y pensar de otras maneras también. Veis un poco esa idea que, veis ahí una idea que pone periodismo gaga, esa sí es una provocación. Yo utilizo la expresión gaga para lo viejo, para lo oxidado, para lo que ha quedado obsoleto y disfuncional. Es el periodismo que hablábamos antes de la información, de la noticia y de la actualidad. Y en el juego de palabras, también irónico, utilizo dada, gaga contra dada, ¿no? Y dada somos los cools, los que intentamos hacer otras cosas nuevas, ¿no? Es broma. ¿Por qué dada? Porque utilizo la idea de una vanguardia de principios del siglo XX, los dadaístas, que en su momento discuten el desarrollo del arte contemporáneo burgués, básicamente la pintura burguesa. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Y ellos utilizan el lienzo para pintar otro mundo, para pintar otro universo, para pintarlo de otras maneras, para la técnica del collage, la técnica de la mezcla de formatos, de narrativas, etc. Por eso utilizo la expresión dada, porque me parece creativamente luminosa para ir a otros lugares con nuestros periodismos, para discutir el periodismo de toda la vida. Veis un poco esos procesos de reflexión y al final hay una pregunta fundamental que para mí es clave en todos estos años. Pensad, si la duda y el gesto creativo, si la duda y la creatividad son sin duda dos de las más genuinas expresiones del hecho humano, ¿por qué los periodistas son tan dogmáticos y tan poco creativos? Un filósofo nos podría plantear, ¿por qué son poco humanos? Si son dogmáticos y no son creativos, no son humanos, porque el gesto creativo y la duda son dos de las cuestiones más centrales de lo que significa el esqueleto de la humanidad. ¿Sí? Bueno, pues esa es una de las preguntas. Dudas. Al final, el mapa se construye con las respuestas del viaje, que son respuestas siempre tentativas, y lo que era un polo norte vacío, ahora se convierte en un polo norte de ideas, y aparece por ahí Leila Guerriero, y aparece Caparrós, y aparece Marcela Turati, y aparece Dani Rea y tal, y voy tratando de establecer relaciones sobre la verdad, sobre la narrativa, sobre el ritmo, sobre la creación, sobre la reporteada, sobre las fuentes, pensando en la base cartográfica de ese mapa del Polo Norte. A partir de ahí, como siempre dicen, no, pero es que eres muy complicado, y eso puede ser verdad, mi exmujer lo asumiría, que soy muy complicado, vamos a desarrollarlo de una manera muy práctica. 4 ideas básicas. ¿Qué se plantea el periodismo dada? El periodismo convencional lo que quiere son respuestas. Nosotros queremos preguntas. El periodismo convencional quiere información. Estos días, como tengo jet lag y estaba muy cansado, por las mañanas suelo, cuando estoy de viaje, ver la televisión
a ver cómo está el país en el que estoy. Y lo de México es un desastre. O sea, a las 5 de la mañana se está grabando, ¿no? Bueno, pues no voy a decirla, voy a utilizar un eufemismo. Esas personas de pocos sentimientos que hacen los informativos matinales de la televisión en México, si tú te estás tomando un café, su único interés es joderte la vida. Porque a las 5 de la mañana ya el mundo acaba de explotar. Llueven ranas sobre Egipto, como el apocalipsis, está a punto de, el Nilo se va a desbordar, en fin, todo. Y es verdad que hay muchas cosas malas en nuestra sociedad, por supuesto. Y todo mi empatía en un lugar como México, que por desgracia, incluso a nosotros, nos matan casi todos los días, ¿no? Por ser periodistas. No hay ni un miligramo, ni un milímetro de cinismo en mis palabras, pero no puede ser que a las 5 de la mañana el mundo ya se esté rompiendo, ya se esté destruyendo. ¿Qué sensación va a tener la señora Luchita o el señor Manolo o el señor Ramón cuando vayan a agarrar el Metrobús? Que el mundo se acaba de partir en dos pero es que pongo la radio también para ver qué están haciendo los colegas de la radio. Puta madre, o sea, madre mía lo que está pasando en el mundo. O sea, Ucrania, Irán, Afganistán, y todo eso es cierto. Pero de verdad, durante la media hora inicial de la mañana del café, entre las 5 y las 5 y media de la mañana, entre las 6 y las 6 y media de la mañana, nadie tiene nada bueno que contar de nuestras vidas. ¿Nadie? ¿De verdad que no? Y no estoy hablando tampoco con cinismo de hablar de periodismo en positivo, ese rollo así medio hippie. A mí no me interesa eso. Yo creo que tenemos que contar las cosas que nos suceden y muchas de las que nos suceden son complicadas y utilizaremos una expresión bruta pero real, muy jodidas. Y tenemos que contarlas, claro que sí. Pero solo esas. En fin, en ese proceso el periodismo dada rechaza la actualidad como idea y plantea una idea alternativa que es la relevancia. Las redacciones, desde mi punto de vista, y cuando me ha tocado dirigirlas, se relacionan con la realidad a partir de lo relevante que es eso para nuestra realidad. El atraco en un camioncito en Edomex, por desgracia, sucede todos los días. Y su relevancia es muy grande para las personas que sufren un hecho desagradable y violento como es ese. Pero sucede todos los días. Su relevancia como idea no nos da, desde mi punto de vista, un análisis complejo de la realidad. Cuando no suceda, lo utilizaremos como, wow, ahora ya vas a Ecatepec y ya no te atracan, ¿no? Yo durante 2 años viví en esta ciudad y reporté muchas noches en esta ciudad de Nota Roja y con los motoristas que van por las calles por la noche y aprendí muchas cosas de Ecatepec, de Neza York y de todos esos lugares maravillosos que también tiene esta ciudad, ¿no? Y la última, el periodismo dada se plantea entender y reflexionar frente a la idea convencional de informar y averiguar. ¿De qué nos sirve? Ayer lo hablaba, perdona Marce, lo hablaba con la Turati y hablábamos del tema de las fosas. Y están haciendo un magnífico trabajo en el descubrimiento y en el desarrollo. Si no lo conocéis, a dónde van los desaparecidos, el mapa de las fosas, todo eso que está haciendo Marcela Turati y su equipo, no solo ella, evidentemente, Efra Juk y mucha otra gente que está haciendo un gran trabajo. ¿Qué pasa? La información como tal no consigue efecto emancipador en nuestras sociedades, porque nos hemos acostumbrado a que no son 100.000 y ahora Quinto Elemento y la Marce y su equipo definen que son 119.000 desaparecidos. No sé cuántos son, no me fact-chequeéis para decir, no, Pere Ortín dice que no sé cuántos desaparecidos por desgracia hay en este país. Pero al final el efecto emancipador de ese dato terrorífico pierde cualquier efecto en nuestra sociedad. Porque, bueno, ¿cuántos son 119.000 o 180.000 o 130.000? ¿Cuántos eran 34.000 desaparecidos en la dictadura argentina? ¿Cuántos son? Al final es como triste, pero muy real. Bloqueamos nuestro cerebro para esas grandes magnitudes, tal. ¿Cuánto mide un campo de fútbol? ¿Cuánto es de grande ese lugar? Bueno, es un bloqueo mental que tiene el cerebro humano, ¿no? Yo creo que frente a ese hecho de la averiguación y la información, es mucho más importante el proceso de reflexión y entendimiento. ¿Qué sucede con los desaparecidos? ¿Por qué desaparecen? ¿Cuáles son las causas? Tal, que los chicos, evidentemente, también lo hacen, lo están haciendo, evidentemente, ¿no? Pero, que digo, la apuesta dada es más por la reflexión y por el entendimiento, que no por la información y la averiguación. A mí lo que me interesa es que nuestro trabajo periodístico le sirva a nuestra sociedad,
que tenga no solo utilitarista, no solo un uso utilitario, pero sí que tenga usos utilitarios y que sobre todo le ayude a emanciparse, que es posiblemente el gran problema que tienen nuestras sociedades desde mi punto de vista, ¿no? Yo, después de acabar periodismo, estudié cine y ahora acabo de presentar mi tesis de filosofía de los retos contemporáneos. He hecho un máster y un doctorado en filosofía de los retos contemporáneos, los nuevos feminismos, los nuevos ecologismos y los nuevos antirracismos. O sea, mi proceso de pensamiento tiene que ver también con esa práctica reflexiva profunda. A mí no me habían enseñado a leer a Donna Haraway, a Rosi Braidotti, a Judith Butler, a las pensadoras feministas africanas, las pensadoras... aquí va a venir hoy, mañana va a venir María Galindo, la boliviana, que es fenomenal, es una pensadora fenomenal, os recomiendo mucho que la veáis. Bueno, todo eso no estaba en el pool de las lecturas periodísticas cuando yo fui educado como periodista, y ese es un proceso de reflexión y de análisis para mejorar el entendimiento y la emancipación de nuestras sociedades desde mi punto de vista. No me voy a extender mucho más, pero sí os voy a plantear por qué yo en la práctica concreta utilizo el collage como práctica. Yo no le digo a nadie cómo tiene que trabajar, no le digo a nadie que el collage es la única forma de desarrollar periodismo Dadash, pero ha sido la que a mí me ha permitido conectar mi cerebro con mis manos, ¿vale? Creo que en un universo como el que vivimos, lleno de estos aparatitos, que son muy útiles para nuestra vida y son maravillosos, yo hablo con mis amigos en África y jamás lo hubiera podido hacer si no existieran las herramientas tecnológicas que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? No soy un ludita tecnológico, no. Lo único que pasa es que yo, para relacionarme con la realidad, necesito un proceso físico que en mi caso es muy táctil. Ahora lo vais a ver, os voy a enseñar el último trabajo que acabo de enviar a una revista que se publica entre África y España. Es un trabajo sobre el racismo en Europa contra nuestros hermanos africanos, ¿no? Y africanas. Entonces, yo utilizo el collage básicamente por dos cuestiones. A mí no me interesa el collage como refugio para discapacitados composicionales. A mí lo que me interesa el collage es como una manera de ir más allá en la narración. Las palabras y las imágenes nos encierran en un mundo donde tanto las palabras como las imágenes son autónomas y en muchos casos funcionan al margen de nuestros deseos. Borges decía que las palabras son creaciones estéticas, evidentemente que lo son. Sí, un ejemplo que él citaba y que es muy brillante. Luna en español, en italiano, en francés es femenino. Luna en alemán es masculino. Luna en alemán es el padre y para las culturas latinas, como el francés, el italiano o el español, es la madre de la poesía romántica, la luna, tal. Entonces, bueno, esas creaciones estéticas hay que manejarlas. Y sobre todo, os dejo, antes de que abramos esta parte del debate, unas dudas concretas. Yo me planteo, antes de trabajar, ¿qué sería posible decir de esto si me quedara sin habla? Si no pudiera escribir. O sea, lo que yo hablo cuando estamos en un consejo de redacción con mi equipo es: vale, chicos, muy bien, tenemos esta noticia es de puta madre, esto va a quedar muy bien, la investigación, fantástico, las fuentes son buenas, no sé qué, están verificadas, bla, bla, bla. Vale, ahora pensemos, ¿cómo hablaríamos de esto si no tuviéramos habla y si no pudiéramos escribir? Hablaríamos a través de las imágenes. Y esa pregunta es germinal, porque de lo que tienes de tu investigación periodística, de tu trabajo periodístico, sólido, serio, brillante, maravilloso, pongámosles todos los adjetivos que queramos. Quitémosle el habla y quitémosle la escritura. Y a partir de ahí vamos a trabajar para crear algo. Segunda pregunta. ¿Podríamos encontrar dentro de este proceso periodístico una narrativa no cliché de esta situación, sujeto, lugar, idea, problema, lo que le queráis poner? ¿Podríamos hacerlo? Ese es otro reto intelectual. Tercera pregunta como reto. ¿Cómo percibiría yo, nosotros como colectivo, como redacción, esta situación, este personaje, esta historia, lo que queráis, a través de los 5 sentidos? Eso es una cosa que cada vez más estoy tratando de trabajar con los equipos, ¿no? Casi nadie hace crónicas sobre cómo se escucha un lugar. Casi nadie hace crónicas sobre cómo huele un lugar. Las personas que por desgracia hemos tenido la desgracia de oler un cadáver humano en una situación violenta, terrible, es un olor que va contigo hasta la tumba.
y ese olor no desaparece de tu nariz, de tu cerebro, jamás. Hay muy pocas crónicas que aborden esa situación a través de la pituitaria, del olfato. Y a mí me parece, creativamente, que un entorno, por ejemplo, de violencia, podría narrarse de maneras muy diferentes a través de cómo huelen las cosas. Por ejemplo, las complejidades con el tacto son mayores, pero con el oído, con el olfato, está muy poco trabajado. ¿Por qué? Porque acudimos todo el rato al logos, al texto, que parece que nos da más razón. Si escribes una palabra, parece que te da más razón que se escribe sobre un sentimiento, ¿no? sobre una idea. Y otra cosa importante, la que veis roja al final, muchos otros colegas a los que respeto y admiro, os pongo dos ejemplos que para mí son germinales en mi proceso de formación. Uno es Martín Caparrós, el escritor argentino, y otro es Leila Guerriero, la cronista argentina también. Y también otro ejemplo, que buen amigo y que adoro y respeto, Juan Villoro, en la parte más literaria de ese mundo periodístico, el mexicano Juan Villoro. Todos ellos están interpelados por el hecho del punto de vista, la mirada. Muy bien, y esa es una interpelación que a mí se me hace muy relevante para ellos. Pero eso ya está hecho, ya lo hacen ellos y lo hacen muy bien, muy bien. A mí lo que me interpela es ampliar el campo de lo visible, de lo sensible, en nuestros periodismos. Esa es la clave para mí. El periodismo Dada lo que busca no es el punto de vista, la mirada que cada una de nosotras podamos tener sobre esto, sobre esta situación periodística concreta, sino cómo ampliamos ese campo de visión y ese campo de sensación, a través de, evidentemente, en la medida de lo posible, los 5 sentimientos que tienen todos los seres humanos, que tienen las condiciones básicas, ¿no? Y eso iguala un concepto que para mí es muy importante, la idea de persona. Y es como, podemos encontrarnos en muy pocos lugares, pero en el lugar donde nos encontramos todas las personas es que si tenemos la suerte de disponer de esos 5 sentidos, esos 5 sentidos son iguales para todos. Y a partir de ahí se construyen muchas otras cosas. Os pongo una imagen final. Este es mi cerebro, funciona así, es un poco como una cafetera que está hirviendo todo el rato, entonces es ese proceso que a veces es intenso, que a veces es doloroso también, cuando te enfrentas sobre todo a situaciones de contar la violencia o contar lugares en los que, bueno, pues preferiríamos no estar, ¿no? Nos toca estar porque es parte de nuestro trabajo, pero en muchas ocasiones preferiríamos no estar, ¿no? ¿Qué busco con mi trabajo? ¿Qué le pido a mi equipo? ¿Cómo trabajo yo? Reporteada clásica. Lugar, situación, entrevistas, personaje, situación. Así lo digo. Me importa un carajo si lo grabas con el iPhone o con tus notas o con esa grabadora de la marca japonesa o tal. No me interesa. Solo quiero que esté bien grabado, que se pueda verificar, que sea correcto, que sea serio, que esté bien trabajado. Reporteada clásica, no, eso no hay que inventar nada, eso está inventado. Lugar, situación, estar en el sitio, o sea, estar hablando con la gente, estar en donde tenemos que estar, si es eso lo que nos toca hacer. Entrevistas, por supuesto lecturas, por supuesto lo que haya que ver, ampliando también el campo de visión. A veces hay que leer poesía porque, no sé, si uno va a Juchitán y quiere hablar de los mushes, pues a mí hay un libro que he descubierto hace poco, de Elvis Guerra, de un poeta mushe maravilloso que se llama Mushitán, que está escrito en bilingüe, que lo edita la UNAM, es un libro maravilloso, y que es un libro que a mí me da una visión de él, ella como mushe, que es maravillosa, y la da a través de la poesía. Y la poesía es otra manera de conocimiento, es otra manera de entender. Puede que no sea una fuente válida para el periodismo, pero sí lo es para nosotros, en la medida que la poesía aborda los sentimientos, por ejemplo, en ese caso, de una comunidad concreta, de un lugar concreto de Oaxaca, bla, bla, bla. Y a través de la poesía se acerca también el conocimiento, ¿no? Yo lo que busco, fundamentalmente, es, utilizando la expresión gringa oil, petróleo, busco que tengamos observación, que haya perspectiva y análisis en el trabajo, que haya imaginación para recoger esto de otros modos, con otras formas, con otras ideas, con otros planteamientos, y lenguajes, uso de los lenguajes, no solo referido al logos de la palabra y del texto, y tampoco referido a la imagen convencional. Las palabras, por desgracia, están convirtiéndose en una cosa tan hermosa como inofensiva. Y las imágenes de carácter documental están convirtiéndose, incluso en nuestros trabajos periodísticos más potentes, pienso ahora en el trabajo magnífico que se está haciendo con la desgracia que está viviendo
miles de africanos tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, donde las imágenes se convierten en un soporte publicitario para las marcas. O sea, tratando de hacer greenwashing, pinkwashing y todo washing, las marcas utilizan el trabajo de los fotógrafos documentales para acercarse a las realidades sociales. Nos están pasando esas cosas. Palabras que son tan hermosas como inofensivas, imágenes convertidas en un mero soporte publicitario, incluso las más duras. Estoy pensando las mamás buscadoras, estoy pensando pues en Ceci, en Sonora, buscando a su hijo y tal. Y ese tipo de cosas, al final, es como casi son anuncios publicitarios, ¿no? Por desgracia. Por desgracia. Y esa es un poco mi mesa como trabajo, os enseño ahí básicamente antes de acabar. Yo creo que ¿por qué hago todo esto? Trato de escapar en la medida de lo posible. Disculpad que se ha quitado esto, un momento. Como os decía, trato de escapar en la medida de lo posible a unas palabras escritas, tan bellas como inofensivas, y a unas imágenes fotográficas, documentales, convertidas cada día más en un mero reclamo publicitario, ¿no? Y ahora podemos pelear. Muchísimas gracias, Pera. Muchas gracias. 4 personas me han pedido la primera ronda de preguntas y después la abrimos a los siguientes. Ellos son Álvaro, Kenia, Gileni y Eduardo. Hace falta que pasemos micro, el micrófono. ¿no? Sí, porque se está grabando, creo. Se está grabando. Álvaro. Allá nos apoya. Está el señor Álvaro. ¿Qué tal? Así te veo. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Pero, mi pregunta es... mi pregunta... Presta este. Mi pregunta es, ¿cómo la violencia, la corrupción no van a dejar de existir si se cubre con Gaga, si se cubre con Dada? Entonces, ¿cómo narrar la violencia desde una perspectiva Dada y la corrupción también? Fíjate que eso es una cosa que yo tengo la suerte, como os decía, de que Marce Turati y Dani Rea y tal son buenas amigas y, por ejemplo, me pidieron que leyera sus 2 últimos libros antes de llevarlos a editar y que les ayudara a editar algunas de las cuestiones. No revelo nada porque ellas lo han planteado en público y se puede decir sin problemas, ¿no? Y hablábamos mucho de eso, ¿no? Hablábamos, en el caso de Fruto, el libro de Daniela Rea, que si no lo habéis leído, por favor, leerlo, que es una maravilla, esa violencia que sufren las mujeres mexicanas y que Dani narra de una manera sublime. A mí me parece, no sé si tú estás de acuerdo, Emiliano, pero uno de los libros periodísticos más importantes de los últimos años, no solo en México, o sea, como idea de periodismo de otras maneras. Y Dani ha encontrado una manera de hablar de la violencia salvaje que viven las mujeres mexicanas, no solo mexicanas, pero estamos hablando del caso mexicano, de una manera brutal, de una manera que te impacta, que te hace llorar, que te obliga a dejar su libro, que te obliga a leer como, ¿sabes? Como esto que decís de beber mezcal, ¿no? A sorbitos chiquitos, como pues leer el libro de a poco, ¿no? Porque es un libro durísimo, ¿no? Pero es un libro que está tan bien hecho con la mezcla de voces, con el trabajo, tal, la intervención en el caso de Dani de las niñas, de sus hijas, y ella lo ha conseguido, por ejemplo. Os pongo otro ejemplo. El día 13, Marce Turati presenta San Fernando, Última Parada, su último trabajo de periodismo de investigación, que también he tenido la suerte de ayudarla a editar, y es un libro salvaje, es un libro con 4 voces, la PGR, las víctimas, los Zetas, etcétera, la matanza de San Fernando, y es un libro fruto de 12 años, 11 años y pico de investigación de Marcela, ¿no? Y ella lo consigue de otra manera, en un periodismo más de toda la vida, si quieres, pero mezclando las voces, no creyéndose ni a la PGR, metiendo por en medio a los antropólogos forenses que llegan y ven aquello y dicen, pero madre de Dios, ¿esto qué es? Las víctimas que a veces se contradicen porque la pulsión de la víctima, el dolor, la violencia, es extrema y es imposible ser riguroso en el análisis de los datos de lo que me sucedió, ¿no? Entonces yo creo que esos son 2 ejemplos que son faros luminosos para ir a otras prácticas, ¿no? Y además creo que reflejan también una cosa que para mí es muy importante, y he utilizado esos 2 ejemplos de manera voluntaria,
que hay una visión de las periodistas que está cambiando el periodismo. Y el caso de Dani y de Marcela son dos casos muy evidentes en México y por eso los cito aquí, pero en España también, en Argentina también, en Colombia también, ¿sabe? En los entornos en los que yo, en Centroamérica también, en los entornos en los que yo me muevo con mis colegas, con mis amigos y mis amigas evidentemente, creo que las periodistas están haciendo un trabajo brillante en esos procesos de enfrentarse a la violencia de otras maneras, ¿no? Madre mía, se está grabando, ¿no? Lo que he dicho. Ay, Dios mío. Hola, ¿qué Hola. tal? Buenas tardes. Veré mucho gusto. Yo soy Mariana Guerrero, soy periodista de formación, Mariana. Estoy estudiando una maestría en bioética. Okay. La verdad me parece muy interesante lo que planteas, sobre todo la capacidad que tenemos como seres humanos de renovarnos y de plantearnos las cosas de manera distinta, de no dejar esa esencia de creatividad y al mismo tiempo de racionalidad y de crear belleza. Yo te preguntaría dos cosas. Una, ¿cuál es el papel del periodismo frente a la inteligencia artificial hoy? Sobre todo por este concepto que enfatizas de crear belleza, sí, ¿no? Y toda esta automatización y que ya las voces de mucha gente pues pueden replicarse y en fin, se pierde toda esa parte, ese proceso tan maravilloso. Y por otro lado, dices entender más que informar. ¿Entender qué? Porque hay muchas visiones, hay muchas cosmovisiones, lo acabas de decir, las culturas son muy diversas, la pirámide de valores, etcétera. Entonces, ¿qué te refieres? Porque definitivamente tenemos cosas en común, todos somos seres humanos, independientemente de dónde estemos. Gracias. La primera, yo descubrí, déjame el libro un momentito, descubrí a través de un amigo ingeniero, ingeniero de sistemas, que por ejemplo, este libro está todo hecho orgullosamente a mano, ¿no? Entonces, como está manuscrito, la letra manuscrita no es posible leer, las inteligencias artificiales aún no la pueden leer. Entonces me decía el ingeniero que había hecho una cosa rupturista y tal. Yo ahora me podría poner así medio mamón y decir que lo hice pensándolo y tal. Yo no sabía que no lo iban a poder leer. Entonces, por ejemplo, creo que frente a las inteligencias artificiales, sí hay elementos analógicos, elementos de relación física táctil entre los seres humanos que no van a poder ser replicados de momento. Y yo creo que ahí el periodismo tiene una labor muy interesante, que es recuperar esa idea de fisicidad con las historias de la realidad. Me interesa mucho el teatro periodístico, me interesa mucho la poesía documental, la capacidad que tiene un rapsoda o una rapsoda para leer algo que te emocione solo con su voz y la palabra, y en nuestro caso que esté basado en hechos reales o que aluda a cuestiones de la realidad, de una historia de la realidad, reporteado o lo que sea. A mí me parece una cosa brillante que de momento no van a poder hacer un robot. No veo a un robot leyendo poesía, de momento. Y creo que esa parte, digamos, llamémosle analógica, ¿sí?, de relación entre seres humanos, creo que esa es una parte que hay que explorar mucho más allá. La performatividad, una cosa que he aprendido de mis hermanas feministas, la performatividad del cuerpo, la corporeidad como elemento central de nuestro trabajo. Citábamos antes a Dani Rea y Fruto, ahí hay mucho cuerpo en ese libro. Otra idea muy importante que tenemos que recuperar y que no pueden hacer de momento las inteligencias artificiales, la capacidad de escucha sensible, una escucha sensible con nuestras, a mí me da mucha rabia llamarlas fuentes, ¿no? Son seres humanos que nos cuentan sus historias, que lloramos con ellos, que empatizamos con ellos a la hora de contar eso, ¿no? Y que nos emocionamos con ellos también cuando nos cuentan lo que sienten, lo que viven, lo que disfrutan, lo que sufren. Y yo creo que eso, de momento, si no me corregís, no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, mi primera respuesta, performatividad física, sentidos humanos, directo, analógico, va por ahí mis sensaciones, ¿no? De hecho, eso es un poco lo que hago. Me da mucho gusto, por ejemplo, que toquéis el trabajo, ¿no? A mí es una cosa que para mí es muy importante, que lo toquéis, que sintáis lo que hay ahí dentro. Que se ve igual en el Twitter o tal en el Instagram, ok, sí se puede ver, pero no es lo mismo cuando esa sensación tal. Yo aprendí esto, por ejemplo, hice una novela gráfica, el guión de una novela gráfica sobre Guinea Ecuatorial, sobre la colonización española de Guinea Ecuatorial y todo ese universo racista y brutal que hubo ahí, esclavismo, racismo, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y una de las partes que más aprendí es que cuando presentábamos la novela y enseñábamos los originales con los textos manuscritos y los dibujos de Nzé Ramón, mi compañero artista ecuatoguineano, africano, el impacto era brutal.
O sea, cuando la gente ve los dibujos de cómo se hace una novela gráfica, las horas de trabajo que hay para que un artista genere eso sobre un papel, eso no tiene, no lo puedes comparar con nada, ¿no? Aún somos criaturas físicas, ¿no? Aún. Respecto a la segunda pregunta, que se me ha olvidado. Respecto de cómo tú planteas, en lugar de informar, entender. Entender, ¿qué es la...? Ok, entender, sí. Yo creo que hay un entendimiento fundamental que tiene que ver con dos ideas que para mí han sido como epifánicas también en estos años, es la no separación entre la razón y los sentimientos. Yo no creo que debamos seguir haciendo periodismo que separa la razón, no sé qué estadística que nos han pasado, o unos datos que hemos recuperado, o una cosa que hemos conseguido por transparencia y tal, de lo que hay detrás de esas historias. Los hechos son autónomos, pero no son autosuficientes. Y eso es muy importante para las periodistas y los periodistas y todos. Los hechos son autónomos, son reales. Yo no estoy discutiendo la existencia de los hechos. Lo que digo que la narrativa asociada a los hechos no es autosuficiente. Por ella misma no cuenta la realidad de la vida. Y eso es una cosa que el periodismo ese de anglosajón ha olvidado completamente. La vida, el 70%, si ahora hubiera un neurobiólogo en la sala, o igual tú tienes conocimiento de ello, entre el 70 y el 80% de las acciones de un ser humano cada día tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Y el cerebro humano funciona así. Y así somos. Uno no besa a su mamá o a sus hijos o a su prima porque haya una razón para ello. Uno besa a su mamá porque la ama, porque la quiere, porque quiere estar con ella, porque quiere estar feliz, porque quiere transmitir energía. Y el periodismo, ese periodismo anglosajón, convencional, piensa que solo a través de los hechos se puede hablar del amor a una madre. Pues no, oiga, yo me niego a que eso sea posible. Pero no como debate, sino es que no somos así. Es que nadie hace las cosas porque haya razones para hacerlo. Parte del problema que tenemos en la política, no solo... sabéis que en Italia gobierna una mujer que es fascista. 82 años después de la caída de Mussolini, en Italia gobierna el fascismo. En Francia hay 30 millones de votos para una ideología fascista. En España ahora hay 30 y pico diputados fascistas. En Argentina hay un candidato que tiene posibilidades de ganar, que es un loco fascista. Y apelan a una serie de sentimientos que aquellos que nos llamamos progresistas y a través del periodismo ejercemos un trabajo de intento de progreso para nuestras sociedades, pues no estamos asumiendo. Y esos, poner la palabra, adjetivar como queráis a esos señores y señoras, pues los malos están trabajando la comunicación muy bien. Los malos están comunicando muy bien. El gringo comunica muy bien, ese gringo del pelo de color naranja comunica muy bien. Yo una vez leí, preparando una historia sobre las elecciones que ganó, hay un libro periodístico muy interesante que se llama El asco y la furia, que hay una escena donde el futuro presidente DJ Trump está en el avión, en su avión ese que tiene así súper lujoso, con sus asesores de campaña y tal, y han invitado a unas chicas, como él se refiere a las chicas que han subido al avión, que son muy hermosas, muy sexys, muy tal, bueno, unas chicas. Una de las chicas le pregunta, que es europea, le pregunta, señor Trump, no entiendo a qué se refiere usted cuando habla de white trash. Y Trump le responde, para mí es seminal de una persona que entiende perfectamente la comunicación de su sociedad. White trash son como yo, pero muy pobres. Brutal. El tipo, ese tipo que luego gana las elecciones, recordad que el sábado los grandes medios de comunicación norteamericanos dicen que Hillary gana por 12 puntos. El sábado. Y el lunes Trump es presidente. Han hecho autocrítica y han hablado y han analizado tal. Igual nunca habían ido a Dakota, a Iowa, a Kentucky, a Michigan, a Detroit, a preguntarle a la gente por qué le interesaba ese señor que parece que es un loco. White trash son como yo, pero muy pobres. Entiende perfectamente cómo funciona la comunicación de su sociedad. No me hagáis que lo compare con el presidente de México. Pero decías dos elementos. Uno, no separar razón de sentimientos. Y el segundo elemento tiene que ver con eso, con comunicar, con aprender a comunicar para entendernos
para entendernos en la diversidad compleja que plantean nuestras sociedades. Nuestras sociedades no son homogéneas, nuestras sociedades no responden a las burbujas de académicos, periodistas, que vamos a ferias de libros universitarios, que hablamos entre nosotros, que nos vamos a cenar, que nos echamos unas cheves, que somos más o menos conocidos, que, bueno, pues somos todos más o menos amigos, bla, 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 pero nuestras sociedades no responden a lo que nosotros pensamos. Nuestras sociedades se hacen en una cantina, en el Estadio Azteca, en no sé qué, ahí están también nuestras sociedades. Y muchas veces no hay el esfuerzo para entender esas sociedades. Hay que ir a la cantina, hay que ir al estadio, hay que subir al camión, hay que no sé qué, tal. Un medio que os recomiendo mucho que sigáis, que es un medio muy innovador, se llama el Bus TV, que son venezolanos en Caracas. Se suben a contar a su manera las noticias a los busitos de Caracas, con un cartoncito que lleva un agujero, y la periodista va, se pone en medio del agujero y como un noticiero. Maravilloso. Seguir, el Bus TV. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente cómo funciona la sociedad de Caracas, la sociedad venezolana. Y va al lugar donde la gente está. Porque para entender hay que estar en el lugar, en el bus, y es sorprendente, ya veréis los vídeos, si consultáis sus redes, etcétera, que la gente discute con ellos. Hombre, eso que has dicho no es verdad y tal. ¿Pero por qué no es verdad, señora? No, porque a mí me pasó que tal. Eso también es periodismo, entender a tu sociedad. Y el Bus TV, en ese caso, me parece un ejemplo maravilloso para entender, en ese caso, la sociedad venezolana y la sociedad de Caracas. Gracias. A ti. Pero una pregunta, ¿el periodismo gaga, como lo llamas, ya está quebrado también económicamente? Un montón de colegas nuestros despedidos por todos lados, se acabó lo que se llamaba el modelo de negocio, no hay suscripciones o no alcanzan, tenemos que vivir de lo que nos da Soros o la Fundación Ford. ¿El periodismo dada tiene o podría tener una alternativa económica? No. No. No, porque además hay una cuestión que es muy compleja de asumir. Posiblemente la performatividad, por ejemplo, de la que hablábamos, no pueda ser digital. Y nuestro mundo es digital. Pero por otra parte, dentro de todas las paradojas y las contradicciones que son súper interesantes de abordar, esto es binario. 0 y 1, izquierda, derecha, blanco, negro. Este aparatito es puro binarismo, que es lo que no queremos aquellas personas que estamos pensando en otro mundo, ¿no? En crear, construir, ayudar a construir otros futuros posibles, ¿no? Entonces yo no tengo tan claro que un binarismo tan asalvajado como maneja una red, una web, las redes sociales, etcétera, que están básicamente constituidas por ceros y unos, básicamente son ceros y unos. Lo de los contenidos que ponemos nosotras es como la guinda de un pastel, o sea, lo demás, la cerecita del pastel, todo lo demás está hecho de ceros y unos. Yo no tengo claro que tampoco esto vaya a ser el elemento central de nuestra relación. Ahora parece que estamos obnubilados en esa idea de que esto va a ser la única posibilidad de comunicarse y tal. Yo no lo tengo tan claro, de que estos aparatos que hoy tenemos, las computadoras y tal, etcétera, o los teléfonos, las tabletas, lo que sea, vaya a ser lo que definan la comunicación de nuestros próximos años. Yo estoy pensando más en cuestiones relacionadas incluso con transmisión de fluidos complejos, de información a través de otras cosas, y no es soñar, no pensar que hace un año nadie nos hubiera dicho del boom de ChatGPT o de OpenAI o de que puedes hacer una tesis doctoral de 600 páginas sobre Heidegger y te la ha hecho la máquina, o sea, y más o menos va a quedar bien, luego ya la corriges y sacas una matrícula, ¿no? en la UNAM. Hace un año no pensábamos en eso. Yo creo que no hay modelo económico, pero es que el modelo económico que había... A ver, en el fondo, si yo tuviera que ponerlo, Emiliano, en una idea muy concreta, no es una crisis económica, ni de formatos, ni de narrativas y tal, porque de eso hay mucho y muy bueno. Vosotros, hay 1000 medios. Es una crisis de sentido. La clave para mí es que es una crisis de sentido. Lo que nos está sucediendo no es que no encontremos el formato, o las suscripciones, o el paywall, o el tal. No. Para mí es una crisis de sentido. Cómo nos contamos el mundo y cómo nos contamos la vida. Cómo nos contamos la realidad. Es lo que no estamos consiguiendo acertar. Y esto solo es un aparato que ha cambiado nuestras vidas, pero que posiblemente ya estén inventando, desarrollando otros que no van a tener nada que ver con esto, ¿no? Estarán en el botón aquí o en nuestras uñas, no sé dónde estarán, ¿no? Pero no van a ser así, seguro.
Bueno, hacemos una pausa. Una pausa. Le decís a Fran a aquellos que os queréis quedar tal, y luego sacamos todos los aparatos para... Ahora ya empieza la parte de diversión. Esto ya, digamos, ya hemos pensado demasiado, ahora hay que pasárselo bien. Gracias hasta aquí y un Muchas placer. gracias, Pera. Te llevas tu pregunta, ¿eh? Me llevo mi pregunta.